En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él. Gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se nos presenta esta escena del Evangelio tan hermosa. Fijémonos bien cómo el Señor va de camino a Jerusalén. Eso es lógico porque en el Evangelio de San Lucas es un camino constante hasta llegar a su pasión, su muerte y su resurrección. Siempre está de camino hacia Jerusalén. Y pasa justamente entre Samaria y Galilea. Galilea de los paganos, pero también Galilea de los judíos alejados. Y la Samaria de los extranjeros, de los que no son pueblo de Dios. Y ahí, en donde sería difícil que hubiera encontrado a alguien que le siguiera, se encuentra a estos 10 leprosos. Los 10 leprosos le salen al encuentro. No se pueden acercar, pero a cierta distancia le gritan: Jesús. El simple hecho de usar su nombre ya es bendición. Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos Jesús se compadece. A diferencia del Evangelio de Marcos, que nos presenta un solo leproso, y esa palabra tan hermosa, splachtemai, splachtenai, o sea, a Jesús se le conmueven las entrañas. Aquí solamente San Lucas nos dice, al verlos, les dice vayan a presentarse a los sacerdotes. Para muchos, esta presentación a los sacerdotes es como una instrucción extraña. Para los que conocemos un poco la ley del tiempo, inmediatamente nos recuerda que para poder certificar que ya estaba uno sano, tenía que presentarse ante el sacerdote y el sacerdote revisar al enfermo, ver que ya no tenía enfermedad en la piel y certificar. Y entonces se le daba, por así decirlo, su reconocimiento para regresar a la comunidad. Es curioso cómo estos se ponen en marcha y los 10 quedan limpios de la lepra en el camino. No han esperado que Jesús les toque ni que les bendiga, simplemente vayan a presentarse a los sacerdotes. Pero uno de los 10, cuando ve que está curado, regresa alabando a Dios en voz alta. Se postra a los pies de Jesús y le da las gracias. Finalmente, dice el Señor: vete, levántate y vete, tu fe te ha salvado. No quiere decir que lo esté despidiendo. Quiere decir que nuevamente lo deja libre, en absoluta libertad. Tu fe te ha salvado. No sabemos si a los otros 9 les pudo haber regresado la lepra o no. Probablemente no, porque los dones de Dios son dados para siempre. Dios no da y luego quita. Cada vez que Dios da, da para siempre. Pero el problema es que nosotros tiramos la gracia de Dios, o mejor aún,
nosotros contristamos al Espíritu Santo que se nos ha dado y lo hacemos incapaz de operar en nosotros. Por eso, el círculo perfecto que parte del encuentro del Señor, va a la obediencia, a la sanación, tiene que regresar otra vez al punto inicial, pero ahora en agradecimiento y en adoración. Lo vemos solamente uno de entre 10. Regresó alabando a Dios en voz alta, se postra a los pies de Jesús y le da las gracias. Era un samaritano. Jesús hace 2 preguntas, o mejor dicho 3. No eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera del extranjero que regresara a dar gloria a Dios. Vemos cómo ante la misericordia de Dios está nuestra dureza, nuestra soberbia, ese dar por hecho que nos merecemos todos los dones de Dios. Si amanecí y estoy con vida, ¿y qué? ¿A quién le tengo que dar gracias? Pues amanecí. Si tengo comida, ¿y qué? Pues yo trabajé y aquí la tengo. Si puedo ver, si puedo escuchar, si me puedo mover, si tengo salud, ¿y qué? No queremos agradecer ni voltear a ver a aquel que nos bendice. Y por eso la gracia de Dios se vuelve inoperante en nosotros. No es que Dios retire su gracia o su Santo Espíritu. Es que nosotros lo rechazamos y no damos las gracias al menos. Podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, les decía, el amor de Dios. Por otro lado, cómo aún a aquellos que tienen un encuentro con el Señor, podemos esperar que solo 1 de cada 10 le responda a Dios. Así que, por eso también nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a ser levadura. De aquellos de nosotros que escuchamos a Dios y nos acercamos a Él para seguirlo, estamos llamados a ser levadura entre nuestros hermanos, porque la gran mayoría de nuestros hermanos no lo va a escuchar, aun y cuando reciban las bendiciones de Él. Hermanos, veamos qué tan importante es este apostolado al que Dios nos llama. Nos llama para estar con Él, para escuchar su palabra, pero sobre todo nos llama para hacerlo presente en medio de donde vivimos nosotros, a través tuyo y mío. Que Dios nos dé la fortaleza y nos infunda la conciencia de su presencia en nosotros y cómo Cristo va delante de nosotros haciendo ese trabajo al que nos llama, hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.